Vale, pues brevemente, a modo de presentación, os presento a los 4 ponentes. En primer lugar, hablará Artur Conesa, que es jefe de documentación clínica hasta hace muy poco, recientemente jubilado, pero como veis, pues muy activo, con una larguísima experiencia, encargado del archivo y documentación clínica de Hospital Clínico desde el año 90. Asumió la ingente tarea de unificar, ¿cuántos? No sé si eran 20 o 20 y pico archivos, 44, me he quedado corto. Archivos de historias clínicas que habían en todo el hospital para unificar y hacer el archivo centralizado, ¿no? Y no solo esto, sino que ha acabado, pues como veis, participando activamente en el proyecto pues, que estamos hablando, ¿no? Con todo el componente de innovación que tiene. En segundo lugar, Miguel Ángel Macià, que trabaja también desde hace mucho tiempo en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, donde se centran sobre todo en aspectos de farmacovigilancia. Lidera el proyecto BIFAP, que es un proyecto que nos lo explicará, en el que precisamente tienen necesidad de utilizar PLN para poder ejercer su función de la manera mejor posible, ¿no? En tercer lugar, Adolfo Muñoz, también colaboramos desde hace años como jefe de la Unidad de Informática Médica y Telemedicina del Instituto de Salud Carlos III, experto en todo lo que es estandarización de cara a conseguir la interoperabilidad semántica de los datos precisamente en el entorno sanitario. Persona muy meticulosa y muy consecuente con su trabajo, que también tiene, como digo, pues larga experiencia, ¿no? Y de alguna manera, para acabar, pues Carlos Parra, que está como jefe de innovación en el Virgen del Rocío de Sevilla. Yo diría que es un todoterreno en el mundo de la innovación y yo creo que nos va a hacer una propuesta un poco rompedora al final, ¿no? Para decirnos pues por dónde hemos de ir avanzando. Yo prácticamente con esto pues voy a parar. Tenéis sus biosketches ahí en las presentaciones, si os parece los obvio, en función del tiempo, y vamos directamente a las preguntas, ¿no? Y la primera pregunta que les quería hacer es una pregunta relacionada precisamente con eso, desde su experiencia profesional, ¿no? ¿Qué importancia le ven a la utilización de estas tecnologías de cara al presente ya, ¿no? Y de alguna manera al futuro, ¿no? Y en primer lugar, esto lo responderán por orden, los 4, y luego a partir de ahí ya lanzaremos preguntas más abiertas que podrán responder en cualquier orden, ¿no? Por tanto, en este sentido, Artur, empezamos por Artur. Vamos a ir un poco desde la visión de la documentación clínica clásica hacia la visión pues, de una innovación, como veremos luego al final con Carlos Parra, ¿no? Y mientras ellos hablan, pues voy a poner de fondo un par de diapositivas, ¿no? Que cada uno de ellos me ha facilitado para apoyar su intervención. Por lo tanto, adelante, Artur. Gracias. Sí. ¿Se me oye? Sí. Bueno, muchas gracias a la organización por haber contado conmigo para esta mesa. Como responsable durante muchos años de un servicio de documentación clínica, mi aportación será, bueno, es en el sentido de destacar la necesidad que todos ustedes conocen, ¿no? de poder extraer información útil para dos finalidades. La primera y más importante, para mejorar la asistencia de los pacientes. Ha sido una fuente, los datos clínicos han sido una fuente históricamente que ha permitido mejorar la atención a los pacientes, y por otro lado, para la investigación clínica. La accesibilidad a los datos que están ya estructurados en un entorno, en este momento ya es de historia clínica electrónica, puede ser relativamente fácil, es posible y con un esfuerzo relativamente pequeño, pero en cambio, y estamos pensando en datos como ejemplos que pongo aquí, ¿no? Datos de laboratorio, tratamientos, incluso las codificaciones, ¿no? De los diagnósticos y los procedimientos que comentaba antes Xavier Pastor. Todo esto está accesible para quien quiera conocer con detalle y hacer estudios de investigación sobre la atención a los pacientes, ¿no? Pero en nuestra experiencia
bueno, históricamente siempre ha sido así, ¿no? Que hay un acceso difícil a datos que no están estructurados, que no están en los textos clínicos, ¿eh? que están en los textos clínicos, como puede ser pues, notas de seguimiento, el curso clínico que se decía en la sesión anterior, los informes. Todos estos datos en general han supuesto, en los estudios, por ejemplo, de los investigadores, pues la necesidad de hacer una revisión manual, ¿no?, de estas historias clínicas, físicas o electrónicas, en papel o electrónicas, y para poder pues, localizar esa información concreta que para ese estudio concreto ese investigador necesitaba, ¿no? Y esto lo hemos experimentado pues, los que nos dedicamos a esto de la documentación clínica históricamente, y lo seguimos viviendo así. En este contexto nosotros, en nuestro hospital, concretamente, tuvimos la suerte de poder, como ha comentado antes Xavi Pastor también, de poder iniciar una experiencia que ha sido y está siendo muy positiva de aplicación de tecnologías de PLN en los textos clínicos para las tareas de codificación que hacemos desde nuestro servicio. Esto lo venimos haciendo, como ha explicado Xavi anteriormente, desde el año 2014. Y realmente cumple esta solución de esta tecnología, esta herramienta, cumple con el objetivo de ayudarnos a codificar diagnósticos y procedimientos a partir de textos clínicos, concretamente de informes de alta, porque son herramientas que aprenden por iteración. Y, por tanto, cuando se identifica en un texto clínico, a través de esta herramienta, una expresión que insinúa que se trata de un diagnóstico o de un procedimiento a codificar, es posible que esa expresión, cuando aparece de manera iterativa, pues, pueda ser identificada y asociada a un código determinado, en este caso pues, de la terminología que es oficial en España en este momento, ¿no?, que es la CIE 10ES, ¿no? Eso sí, a pesar de la experiencia, como digo, esta experiencia positiva que hemos tenido, que es realmente pues, muy útil y muy, digamos, interesante desde el punto de vista del ahorro de recursos y de la mejora de la calidad de la codificación, tenemos claro que las herramientas de procesamiento de lenguaje natural requieren supervisión para garantizar la calidad de su uso. Por tanto, no es algo que puedas decir a la máquina ya lo ha hecho y yo me quedo tranquilo, sino que necesita que los propios documentalistas pues, supervisen que esa propuesta de codificación es adecuada. Pero, en fin, realmente, aún así, es una ayuda muy relevante en el día a día. Por supuesto, en el caso de la codificación estamos en un entorno relativamente acotado, que es la aplicación de esta tecnología para la codificación implica adaptarse a los objetivos de los CMVDs, que son básicamente el conocimiento de la patología atendida para gestión sanitaria y que tiene una normativa estricta. Y esto, pues, hasta cierto punto, limita la identificación de entidades. Se ha comentado ya pues, la necesidad de acceder a información que no necesariamente forma parte de la codificación final, pero que realmente sí que forma parte de la historia clínica y que tiene mucho interés tanto para la asistencia como para la investigación. Esta experiencia, cuando se planteó la posibilidad, ¿no?, de aplicar nuevas tecnologías para extraer datos de la historia clínica electrónica dentro de este proyecto, lo vimos como una oportunidad, ¿no?, porque vimos la posibilidad de obtener información ya no solo para la codificación, sino para otros usos, ¿no?, sobre todo pues, para la investigación clínica y también para la mejora de la calidad asistencial, ¿no?, en forma de protocolos y ayudas a la decisión, como decía. Por tanto, hemos visto la oportunidad, pues eso de participar en este proyecto COVID, de colaborar en este proyecto para poder, pues, realmente detectar todas estas expresiones que están en los textos clínicos y que normalmente no consideramos a la hora de efectuar una tarea como puede ser la de la codificación, ¿no? Por tanto,
detectar antecedentes del paciente de interés, detectar la aparición de complicaciones, detectar la aplicación de procedimientos de soporte vital, como ya se ha comentado. Y me gustaría, para terminar, hacer algunas consideraciones, ¿no?, que me parecen, bueno, sin más, ¿no?, pues que pueden ayudar después en el debate. Tenemos muchos conceptos de interés asistencial y para la investigación que solo se encuentran en los textos clínicos, pues sería la conclusión a la que creo que podemos llegar. Están en soporte electrónico, pero no son accesibles porque no están estructurados. Y creemos, vista nuestra experiencia, que la tecnología del lenguaje aplicada a estos datos puede facilitar el acceso a los mismos. Por otro lado, el uso de estos sistemas basados en inteligencia artificial, de nuestra experiencia, creemos que implica necesariamente supervisión y entrenamiento continuados para garantizar la correcta identificación de las entidades. Y, por último, en un proyecto de investigación, creemos que la anonimización de datos personales, tanto indicadores directos, que parece obvio, como los indirectos, que ya se han comentado y que han sido objeto de tratamiento para la elaboración de este corpus que se presenta hoy, creemos que es esencial y que deben poderse analizar, como se comentaba, ¿no?, también ahora al final, los riesgos de reidentificación de los pacientes. Y por mi parte, de momento, esto es todo. Gracias. Muchas gracias, Artur. A continuación, Miguel Ángel, adelante. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación y, bueno, y por la oportunidad un poco de presentar nuestra experiencia en un contexto muy concreto y quizá un poco diferente a otros que se presentan en las sesiones de hoy, ¿no? En la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, desde hace ya, bueno, más de 20 años, yo creo 20 años, 2001, decidió desarrollar una idea que estaba ya desde en otros países de Europa, en concreto en el Reino Unido, con un modelo sanitario similar al nuestro, en el cual un sistema centrado asistencialmente en la medicina de atención primaria, en el médico de atención primaria como eje del sistema, pues permitía, a partir de la informatización de las consultas, que empezó en España más o menos en esa época, pues tratar de explotar esa información de la historia clínica de atención primaria. ¿Y por qué? Porque era un referente, un elemento, de un hilo de continuación de la historia clínica realmente completa de los pacientes. Y eso nos permitía, en particular a las agencias de medicamentos, poder evaluar con precisión y tomar decisiones en regulación de medicamentos desde el punto de vista científico mucho más sólidas. Bueno, me toca hoy detallar lo que es el proyecto BIFAB, la base de datos para investigación sanitaria o investigación farmacoepidemiológica en el ámbito público. Más allá de la investigación farmacoepidemiológica, el proyecto está abierto para investigadores del ámbito público desde hace ya 7 años, con lo cual recibimos cada año unas cuantas solicitudes de datos y de estudios por parte de investigadores que no son, digamos, los objetivos propios de la agencia, con lo cual nuestra experiencia también está en esa, digamos, en esa petición de datos por parte de, bueno, normalmente investigadores de universidad, de centros hospitalarios, algunos de atención primaria, ¿no? El hecho de tener una base de datos tan amplia, ahora mismo tenemos más de 20 millones de pacientes atendidos en primaria en 10 servicios de salud de comunidades autónomas, con datos complementarios que ya un poco añaden esa información básica de la historia de primaria, como es datos del CMBD hospitalario y, lógicamente, dispensación de medicamentos electrónica, pues nos han llevado a una serie de proyectos que se han ido desarrollando, que han sido publicados, se tienen ejemplos, tenemos más de 80 proyectos que se han realizado con esta base de datos y que sobre la misma un poco expreso nuestra experiencia en cuanto a qué papel puede jugar precisamente las tecnologías de PLN u otras de inteligencia artificial en sacar el máximo posible, no solamente para la viabilidad de los proyectos, sino para que sean más eficientes, ¿no? Y en la práctica, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva es un poco el planteamiento de, hablando también antes de esta reunión, una reunión interna con los epidemiólogos de mi equipo, en el cual, bueno, ¿en qué entornos habéis comprobado o podéis haber visto que hubiera sido relevante en su momento, o lo es porque si no el proyecto no es viable, desarrollar algún tipo de tecnología o aplicar tecnologías de este tipo, ¿no?
Entonces, claro, nuestras preguntas de investigación, las que nos hacemos en la agencia o las que hacen algunos investigadores, son muy específicas y particularmente complejas, y en esos casos realmente hay una falta de medios o de metodología para llevarlos a cabo, ¿no? Ten en cuenta que nosotros en la historia clínica de primaria sí tenemos datos estructurados, pero son, podemos decirlo, semiestructurados, es decir, los médicos de primaria escriben un diagnóstico, normalmente un diccionario CIAP, que es un diagnóstico muy poco granular. Ellos tienden, por lo tanto, a añadir información en ese mismo campo o bien en las notas clínicas adicionales. Escriben también texto no estructurado en las interconsultas que hacen a los especialistas, o cuando se devuelve un diagnóstico después de haber estado ingresado, por ejemplo, pues el médico de primaria recoge el diagnóstico. Si es una enfermedad rara o un diagnóstico complejo, el campo estructurado que tiene para escribir eso no le permite. Entonces, lógicamente, hace el seguimiento del paciente como puede y con las herramientas que tiene. No con las que tiene, sino que también con las que tenía, porque, como decía, tenemos historias del año 2005, ¿no? Y entonces, pues los sistemas han ido cambiando y mejorando, pero nuestro afán es que la base de datos sea única y permita hacer estudios para los pacientes desde una época como aquella hasta este mismo año, ¿no? Hasta la época COVID, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hemos planteado un estudio, vamos a ver, hay un fármaco que se sospecha que puede haber un efecto rebote, un fármaco para la osteoporosis, que cuando deja de administrarse no solo no deja de prevenir las fracturas para las que se pretende prevenir que ocurran, sino que además se provocan unas fracturas múltiples de determinado tipo. Pensad que en ese contexto, por ejemplo, habría una necesidad de identificar casos nuevos, identificados mediante radiología. Las fracturas vertebrales muchas veces son silentes, por lo tanto, una imagen radiológica o un diagnóstico radiológico, si no está especificado que es una fractura reciente, además en el texto clínico ya no es un caso nuevo. Toda la secuencia de tiempo en el que, por ejemplo, ocurre, por ejemplo, el otro ejemplo que ponemos ahí, ¿no? Que esté más candente, ¿no? ¿Qué ocurre con mujeres embarazadas que tienen una trombosis, que puede ser una complicación del propio embarazo, o puede ser que esa mujer haya tenido COVID o que se la haya vacunado? En ese caso, las agencias estamos preocupadas siempre por los riesgos en farmacovigilancia de las vacunas, o bien es un antecedente del paciente, ¿no? Entonces, aquí incorporamos un elemento fundamental que es la temporalidad, ¿no? Entonces, en la historia de primaria, por ejemplo, los datos se recogen a posteriori muchas veces, ¿no? O se recogen antecedentes del paciente, ¿no? Igual que se ha explicado antes perfectamente el doctor Pastor cómo la temporalidad es básica, en un contexto limitado de tiempo de un ingreso hospitalario, bueno, pues sabemos que está ahí recogido en la mayoría de las entidades o de las temporalidades que se especifican. Pero cuando un médico pone que su paciente ha tenido un infarto hace X tiempo, bueno, pues ahí es clave saber que ese es un antecedente o que realmente el infarto que ha tenido es justamente anterior al ingreso que se ha producido, ¿no? Bueno, es fundamental en este caso. ¿Y por qué esto es importante? Porque realmente para resolver estas preguntas que son causales, ¿no? Son preguntas de investigación clínico-epidemiológicas, todos los sesgos que se atribuyen al estudio observacional y que realmente, bueno, cuando no se puede hacer ensayos clínicos tenemos que, y esta investigación es cada vez más relevante, ¿no? Pues tenemos que estar seguros que hay muchos sesgos de causalidad inversa, sesgos de selección de casos prevalentes, sesgos de ausencia de datos, si no analizamos precisamente los datos no estructurados que pueden estar con toda la información importante, o determinar la gravedad del problema, ¿no? A veces escoger pacientes más graves frente a menos graves, los tratados suelen ser pacientes más graves, ya nos produce un sesgo porque parece que los tratados van a ir peor, ¿no? Y simplemente es porque justamente seleccionamos a los más graves. Bueno, esto es un poco, en el poco tiempo que tenemos hoy, intento daros a entender la complejidad del problema, ¿no? Para ello, ¿qué estrategia, digamos, seguimos o hemos adoptado, ¿no? Nuestros datos, bueno, son transferidos de las comunidades autónomas con las que tenemos convenios para que cada servicio de salud nos proporcione toda la información.
depuramos los datos y los transformamos en un modelo común, propio, que ahora estamos, digamos, haciéndolo interoperable con los estándares europeos e internacionales, pero además hay una fase de normalización. Esta normalización tiene un elemento que no es PLN, pero sí se ha indicado ya, que es el tratar de etiquetar esas entidades a unas ontologías, a un diccionario reconocible, como puede ser SNOMED, que es el que estamos ahora nosotros trabajando, y que, por tanto, si detectamos en esos diagnósticos semiestructurados y mapeamos ese término a SNOMED, podemos luego construir un reset, un conjunto de términos para que podamos identificar esa entidad clínica que es la relevante para la investigación, ¿no? Eso lo hacemos con los diagnósticos, pero también con mediciones, observaciones clínicas, etcétera, ¿no? Y por otro, hay una parcela que para estos casos más complejos tratamos de desarrollar con el equipo que tenemos, que poco a poco vamos progresando en ello, y es que, claro, para la parte del texto que está en comentarios y en esos datos de interconsultas, texto libre, la única forma que hasta hace poco hemos tenido de resolver ha sido este proceso de validación, de revisión manual de historia a historia por expertos, y que se ha hecho y lo seguimos realizando, ¿no? Claro, una sustitución o una complementación progresiva de esto con tecnologías de procesamiento del lenguaje, pues ayudaría muchísimo, incluso haría viables proyectos que ahora mismo, cuando nos presentan la propuesta, y decimos, es que esto no se puede hacer, ¿no? Y esto yo creo que es lo que yo creo que sí que nos puede aportar estas tecnologías que, gracias a vosotros y a otros muchos grupos, pues se están desarrollando, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Perfecto. A continuación, Adolfo. Adolfo no tiene diapositivas, pero lo hará directamente. Sí, bueno, lo primero agradecer evidentemente no solo la oportunidad de contar lo que hacemos, sino el poder participar en este tipo de eventos que siempre vienen bien, porque poner en común lo que hacemos cada uno nos ayuda a avanzar, ¿no? y a crear sinergias. Realmente nuestra unidad tiene como misión el investigar en el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Y dentro de este tipo de investigación, una de las líneas que tenemos es precisamente el intentar crear datos para que se pueda hacer investigación de calidad con ellos, ¿no? Que es un poquito lo que hemos estado viendo. Quizás seamos un poco diferentes en ese sentido, porque nosotros no disponemos de datos, sino que lo que hacemos es crear metodologías para que esos datos se puedan utilizar. Y lo cierto es que, bueno, en nuestra historia pues nos hemos encontrado muchas de las cosas que habéis estado ya contando. Decía primero Artur que los datos estructurados son muy fáciles de tratar. Bueno, un jefe que tuve decía que los usuarios somos muy ingeniosos, ¿no? Y es algo que también Miguel Ángel ha comentado, ¿no? Como a veces te encuentras en campos cosas que no deberían estar allí. Y eso es lo que pues también nos hemos encontrado, ¿no? La idea que nosotros empezamos a tener fue precisamente utilizar la normalización y empezar a trabajar con historias clínicas, que en principio parece muy fácil la anonimización, porque es directamente, si está bien estructurado, pues hay una serie de campos que puedes eliminar y trabajas con los otros. Eso tiene dos problemas. El primero, ya lo he comentado, que es que muchas veces aparecen datos en otro sitio. Por supuesto, ya no estoy hablando siquiera de los comentarios y los textos escritos en lenguaje natural, ¿no? Sino directamente en otros campos. Eso hay que eliminarlo también. Pero como decía, teníamos otro problema, y es que muchas veces los investigadores, porque a nosotros nos piden datos tanto investigadores clínicos como investigadores de salud pública o epidemiólogos, muchas veces tú anonimizas los datos y te dicen que eso no es suficiente, porque ellos lo que necesitan es tener precisamente datos que facilitan la identificación del paciente para poder conocer, por ejemplo, dónde vive el paciente, en qué trabaja el paciente, porque eso muchas veces es muy significativo a la hora de hacer los estudios, ¿no? Y lo que nosotros planteamos fue crear un proceso que nos permitiera, digamos, anonimizar por capas, anonimizar dependiendo de lo que quisiera la persona que va a hacer el estudio, poderle proporcionar una serie de datos u otros, ¿no? Por supuesto, con evidentemente todas las reservas posibles. Aquí no es aceptable poner los datos de forma pública para que cualquiera pueda acceder a ellos, sino que directamente lo que se hacía era, bueno, pues que firmen un consentimiento, siempre contando con los comités de ética, y ahí se automatizaba la entrega de esos datos, digamos, agrupados
limitados o restringiendo la información, por ejemplo, de domicilio o la información, como digo, de la ocupación profesional que tenían las distintas personas, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que los datos tienen que ser de calidad para poder hacer investigación con ellos. Cada paso que nosotros hacemos para anonimizar o para filtrar esos datos, lo que vamos a hacer va a ser perder parte de la calidad de esos datos, porque una cosa que tenemos que tener clara es que los datos tienen un significado y tienen un contexto, y cada paso que vamos dando, parte de ese significado o parte de ese contexto original se puede perder, y dependiendo para qué estudios, eso nos quedamos sin ello, ¿no? Y sobre todo eso se ve muchas veces en la extracción de estas partes del lenguaje natural, porque hay muchas cuestiones que en el lenguaje natural no son codificables con SNOMED o con otras terminologías, y eso lo vamos perdiendo. Por lo tanto, cuanto más cerca estemos de la fuente original de los datos, mayor calidad van a tener esos datos. Y teníamos también dos cuestiones más. Una es ese mecanismo de extracción tiene que ser muy ágil. Lo hemos visto con la pandemia, que, como decía Xavier, cambiaban las condiciones y cambiaba la información que requeríamos prácticamente a diario, y había que ser capaces de ágilmente extraer la información de las historias clínicas que los investigadores requerían, cambiando, digamos, los conceptos que vamos a extraer. Y también tenemos que ser lo suficientemente flexibles, como decía antes, para poder proporcionar ese nivel de anonimización o ese nivel de detalle en los datos que se proporcionaban. Y por último, quiero también hacer un apunte sobre una cuestión que todavía no ha salido y que creo que es también importante, y es el de la formación. El de la formación tanto de los profesionales que van a utilizar estas tecnologías, para que seamos conscientes de lo que una tecnología de este tipo nos puede dar. Porque nosotros, por ejemplo, trabajamos siempre, como he dicho, somos tecnólogos, no somos clínicos. Nosotros siempre trabajamos al lado de los clínicos, es decir, son los clínicos los que nos plantean los problemas que tienen, y nosotros lo que hacemos es intentar utilizar las tecnologías para resolver esos problemas. Si los profesionales no conocen lo que esas tecnologías les pueden dar, muchas veces no son capaces, no van a plantearnos los problemas que ellos tienen porque piensan que no son resolubles. No, bueno, pues probablemente necesitemos formación para que, como digo, tanto los profesionales sean capaces de saber lo que esas tecnologías les pueden dar y lo que no les pueden dar, también para que sean capaces de conocer la importancia que tiene el tratar los datos con cuidado, el crear buenas historias clínicas, el ser cuidadoso, y el que ese tiempo que ellos emplean en rellenar una historia clínica no es en balde, sino que puede proporcionar muchas ventajas, pero también los usuarios, para que todos seamos conscientes de la importancia que tiene el ceder datos y las ventajas que podemos obtener. También se lo planteaban antes, ¿verdad? Contadnos qué habéis obtenido con estos datos. También esa formación por parte de los usuarios para que pues sepan la importancia que tienen sus datos y las ventajas que pueden proporcionar al Sistema Nacional de Salud la cesión para que podamos investigar con ellos. Muchas gracias, Adolfo. Perfecto. Carlos, adelante. Bueno, yo contextualizo mi respuesta en la situación en que estamos viviendo actualmente. Aquí le pongo un enfoque de proveedor sanitario grande, público, y además soy, por ejemplo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Informática de la Salud, y tengo acceso a mucha discusión donde los responsables de esto, sobre todo del sistema público, pero incluso de los privados, están ya en los asuntos que ahora mismo tenemos encima, que son un tsunami de proyectos de digitalización, transformación digital en España, y además una percepción de que se está incrementando el riesgo. Es decir, estamos viviendo ataques, es decir, estamos viviendo los proveedores sanitarios contextos situaciones reales de secuestros de datos, se han hecho ya públicos, etcétera. También en contacto con... Entonces, en estos asuntos, digamos, los responsables de los datos, es decir, hablamos de la accesibilidad de los datos. Hombre, yo doy por hecho que la accesibilidad de los datos para la asistencia sanitaria de cada paciente está disponible, si no sería imposible atenderlos, ¿no? Es decir, en los hospitales, en los proveedores sanitarios, públicos, privados, grandes, pequeños, es decir, esa accesibilidad está garantizada para cada paciente en su asistencia sanitaria. Hablamos de la accesibilidad para ir más allá con esos datos.
actualmente hay iniciativas, ya se está hablando de que va a empezar, en esa tsunami de proyectos, va a haber un espacio nacional de datos de salud, donde ya se está hasta distribuido el dinero que va a ir para cada comunidad autónoma para desarrollar la infraestructura, donde van a empezar a poner datos para ese espacio nacional de datos de salud, donde habrá un uso primario de asistencia sanitaria, donde entiendo que los asuntos de privacidad son importantes, por supuesto, pero son como trasladar los sistemas de garantizar el acceso controlado que actualmente tienen las historias clínicas electrónicas que ya usamos, garantizarlo ya a un nivel transregional, transproveedor sanitario, etcétera. Pero en la otra parte, en el uso, que a nivel europeo le llaman el 2, el uso secundario, es decir, ahí es donde entramos en una necesidad de anonimización masiva de datos de los orígenes asistenciales. Y estoy hablando de esos proyectos, y no son los únicos. En verdad tenemos proyectos ya en marcha en todo el país de necesidad de acceso a datos abiertos, entre comillas, abiertos bajo ciertas garantías, acuerdos de tratamiento, etcétera, de un uso responsable. Entonces, en ese contexto, la situación es que los responsables de los datos, quien tiene sentado al lado, que le asesoran, son el asesor jurídico, el responsable de seguridad informática, el delegado de protección de datos y el responsable asistenciales, por supuesto. Y todos absolutamente histéricos de manera razonable, es decir, con muchas reservas de hacer esa accesibilidad. Se habla de hacer esa accesibilidad. El CLINIC, de nuevo lo felicito, han abierto la lata, han demostrado que se puede, han aprovechado ese contexto de la COVID, por supuesto, y esos esfuerzos, y es fantástico, y esperemos que nosotros podamos ir junto con ellos. Y en esa situación tenemos que hacer esta anonimidad. Al final tenemos que anonimizar, y tenemos que anonimizar de una manera muy confiable. Es decir, tenemos que ser absolutamente estrictos, ser más como la mujer del César, más papistas que el Papa, valen todos los calificativos en este caso, de que esa anonimización debe ser absolutamente segura. Y entonces, en esa forma de hacerlo seguro es utilizar conceptos del mundo de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, ahí introduzco ese concepto como que nombro de hacking ético, para detectar esos riesgos de reidentificación. Entonces, quizá hablar del proceso de cómo se ha construido Carmen 1, de cómo incluso ya se ha hecho esa revisión manual de todos los 2000 informes para asegurar esa bajo riesgo de reidentificación. Me ha llamado la atención que el ser jubilado no es un factor de riesgo. Entiendo que ya tiene una lógica. La población dice, porque le bloqueo las profesiones anteriores, pero el actual, que es ser jubilado, no es un factor de riesgo de reidentificación. Es verdad que pronto seremos demasiado jubilados, y no hay riesgo. Pero bueno, al final, lo que estoy proponiendo aquí es que va a hacer falta desarrollar una comunidad o una escena de práctica de desarrollo, tanto de avanzar en esos métodos de anonimización basados en inteligencia artificial, para que se genere esa confiabilidad, esa confianza en estos métodos, y que los responsables de los datos, con sus asesores jurídicos, delegados de protección de datos y responsables de ciberseguridad, puedan ir diciendo que sí, que podemos ir para adelante y que podemos ir haciendo público de manera controlada y responsable esos datos de manera segura. Y el concepto que introduzco principalmente es, en esos métodos de la ciberseguridad, uno que se utiliza de manera bastante ya habitual, y que hay una industria, incluso hay un mercado para ello en España, es el de hacer hacking ético. Dice, bueno, yo soy el que controla el hacking que aldea mis sistemas, y atácame, y vamos en base a esos ataques éticos y controlados, vamos a detectar las vulnerabilidades que tenemos, y en este sentido hacer hacking en este tema. Es decir, yo publico, tengo una base de datos preparada ya anonimizada, y ya después de haber pasado todos esos procesos de anonimización, le hago la inversa, es decir, le hago los ataques y a ver si somos capaces de hacer reidentificaciones, o qué riesgo, hasta qué nivel se podría detectar esos riesgos, para a su vez ir mejorando esos métodos de anonimización.
Estupendo, muchas gracias, Carlos. Estamos un poco fuera de tiempo, por tanto yo no lanzaré más preguntas, tenía preparada una batería de preguntas, pero bueno, más o menos han ido respondiendo. Creo que es mejor, si os parece, dedicar 10 minutos, nos acortaremos el periodo del break del lunch, pero dedicar 10 minutos primero para abrir alguna pregunta que queráis hacer, aquí en el 1, 2, 2, 3. Empezamos por allí, luego tú y luego tú. Bueno, felicidades a todos. Quería dirigirle la pregunta a Carlos. El hacking ético, ¿podríamos hacérnoslo cruzado? Bueno, perdón, soy Joaquín Grande, responsable de innovación del Servicio Canario de Salud. ¿Podríamos hacernos el hacking ético cruzado? Es decir, que yo te intente hackear a ti o desde el Servicio Canario de Salud al Virgen del Rocío y viceversa, ¿o lo planteáis solo a nivel interno? No, esto es una idea, básicamente, pero el tema es que sea controlado, al fin y al cabo, que es ético, que sea ético. Es decir, que no, como si nos ataca, no sé, unos expertos en estos asuntos fuera de España, es decir, pero que te bajo una relación formal de colaboración y por supuesto que en ese ataque no tenga derecho el atacante a hacer un uso después de los datos, ¿no? Que no sea el adecuado, salvo simplemente el de detectar la vulnerabilidad. Una especie de concurso, ¿no? Sí, una campaña como... Bueno, podemos madurar la idea con Carmen 1. Bien, sigamos por aquí la siguiente pregunta. Gracias. Acordaros de identificaros. Brillante mesa. Soy José Ibea, soy nefrólogo, trabajo en el Hospital Partaulí, coordino el grupo de nefrología clínica computacional del hospital y coordino el máster de inteligencia artificial de la Autónoma de Barcelona en salud. Quería hacer un par de comentarios, preguntas abiertas a la mesa. Dado que en el contexto en que nos encontramos esa investigación y en el futuro probablemente sería hacer sistemas de soporte a la decisión automáticos en las historias clínicas, que esta es el futuro probablemente, yo lo que me pregunto es, y es una pregunta abierta, es si por mucho que hablemos de inteligencia artificial no hará falta paralelamente modificar las historias clínicas, sus HCIs, para poder recoger la información de un modo totalmente diferente, ¿no? Porque si no, no vamos a optimizar la inteligencia artificial si no tenemos algo tan fácil como esto arreglado. Y luego lo otro es un tema muy importante que ha hablado Adolfo, es que, claro, todas las ventajas que nos da la inteligencia artificial, si resulta que la anonimización es muy agresiva, como tiene que ser, por otro lado, vamos a perder muchas oportunidades como las enfermedades raras. Y de hecho, esta certificación, a lo mejor la organización habrá que plantearla tarde o temprano, porque si no, vamos a ser víctimas de nosotros mismos, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Bueno, puedo yo totalmente. El tema de la historia clínica, yo creo que intentar cambiarla es muy complicado, ¿no? Lo que sí planteamos nosotros es poder extraer en una primera capa este data lake o como lo queramos llamar, o el espacio de datos español, hacer una extracción de los mismos conceptos de cada una de las historias, pero esa es mi opinión al menos, ¿no? Las historias dejarlas como están, porque son la base del trabajo de los médicos, ¿no? Entonces, modificar eso puede llevar... Quiero decir que eso tiene que seguir funcionando, no podemos pararlo y cambiar de repente todas las historias dentro de una organización, ¿no? Entonces, lo que se plantea es precisamente poder hacer una extracción previa, digamos, a lo mejor se sigue manteniendo en el hospital, pero en el origen, para evitar problemas de revelación de identidades, pero a partir de ahí sí poder hacer la extracción. Y esa normalización es la que se haría, digamos, a nivel global, ¿no? Por ejemplo, con el COVID, el plantear un informe COVID que todos los hospitales puedan generar de manera automática a partir de sus historias, y esos ya estén normalizados para que ya se pueda atacar a esos informes de manera igual, digamos, desde la parte de la investigación. ¿Alguien más? Bueno, sí. No, yo solo comentar un poco el dilema de garantía de protección de datos, por lo tanto vamos a borrar todo lo que sea dudoso y que no lo vea nadie o que no se pueda acceder, frente a la calidad de los datos, claro, y de la intensidad y el detalle de la información. La forma en que lo hemos abordado nosotros, de verdad, es una historia clínica muy particular, la historia de primaria, a largo tiempo de pacientes, entonces sigue siendo igual de sensible, lógicamente, y además extendida en el tiempo, ¿no? La reidentificación es posible, incluso conociendo algún dato. Entonces, la forma de abordarlo nosotros es que, bueno, los protocolos que nos proponen pueden plantearse que para confirmar que un evento, por ejemplo, si estamos hablando de una enfermedad y se quiere valorar criterios de gravedad, porque si yo
yo pongo diabetes, pues esto está codificado seguro, pero si hablo de una complicación concreta o de cómo evoluciona el paciente, pues mira, es que ya para valorar si ese paciente está en esa condición en mi estudio, tengo que conocer ese dato concreto, y qué mejor que ver la historia clínica. Entonces, bueno, pues aprobamos el procedimiento por el cual el investigador, en una serie de historias clínicas seleccionadas previamente y justificadas por el protocolo, que sin técnicas de PLN será un número limitado, o puede hacer una selección posterior, 100, 200, 1000 historias, puede llegar a ver, si es un equipo colaboran, pues les tenemos una herramienta que es un visualizador de las historias clínicas. En ese visualizador ya hemos ofuscado, hemos ocultado los datos según las estrategias más o menos que se han explicado aquí, y ese investigador puede ver todos esos datos en un entorno controlado, con un reconocimiento de lo que mira, lo que observa, no se puede llevar nada, y con una firma de documentos, etcétera, y confiamos en ese punto, en ese investigador que en ese momento etiqueta esa información de esas historias y por lo tanto se lleva a su casa no la historia, pero sí las conclusiones sobre esa visualización de datos. De tal manera que, claro, nuestra estrategia, porque no puede ser de otra manera, no es publicar toda la historia completa, pero hacer un acceso restringido a aquellos datos que realmente el investigador necesita, ¿no? En el espíritu del Reglamento General de Protección de Datos, de minimización de datos. La investigación es factible siempre que accedas a lo que necesitas acceder, y pensamos que en ese caso cumplimos con ese requisito y con los compromisos que nos dan, ¿no? Bueno, es una forma de abordarlo que no obliga a, como decíais, a todo lo dudoso eliminarlo, ¿no? Artur, ¿querías que... Sí, no, yo en relación a esta propuesta de cambiar el formato de la historia clínica y lo del checklist, la verdad es que nosotros, antes ya se ha comentado, ¿no?, que la forma de trabajar del médico o del profesional asistencial normalmente en el día a día suele ser narrativa, de plasmar, digamos, su trabajo suele ser narrativa. Esto por un lado. Y por otro lado, nosotros tenemos cierta experiencia a la hora de estructurar datos de pacientes, porque ciertos grupos, pues, a lo mejor pues han sido demandantes, ¿no?, de hacer este tipo de estructuraciones, y en nuestra experiencia la verdad es que suele fracasar, a no ser que sea un grupo muy concreto para registrar una serie de datos muy determinados que interesan en un ámbito muy asistencial peculiar, ¿no? Pero lo que es, por ejemplo, establecer un sistema de registro estructurado de datos, yo que sé, de exploración clínica de un paciente, en algún caso nosotros hemos tenido experiencias fracasadas, que además han supuesto un trabajo ingente en sistemas de información para estructurar esa información y después no se ha utilizado. Entonces, probablemente también estamos lastrados por un tema de formación, en fin, que a lo mejor irá cambiando con el tiempo, ¿no? No había tecnologías, no las ha habido con este grado de desarrollo hasta hace poco, y probablemente la tecnología permitirá que los médicos en el futuro, pues probablemente se adapten a trabajar de otra manera. Pero hoy por hoy lo veo difícil, ¿eh? Y en este sentido, claro, nosotros... bueno, un poco yo también como participante en el proyecto que se ha presentado hoy, vemos necesario pues seguir pensando en que gran parte de la información seguirá estando en lenguaje natural, lo cual sigue siendo un reto para acceder a datos clínicos que de otra manera no están disponibles. Sí, en todo caso, para cerrar esta pregunta, dos cositas. Una, recordar que existe el consentimiento informado, que yo creo que para estos casos que apuntabas de las enfermedades raras, desde el primer momento hay que plantearlo, ¿no? Y eso pues ya exime, ¿no?, y permite llegar al detalle necesario, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que veremos en el futuro próximo un paso hacia la estandarización de la historia clínica. Va a venir una nueva ola de una nueva generación de historias clínicas, donde precisamente una de las cuestiones será pues eso, tener los datos mejor organizados, ¿no?, para que puedan ser interoperables tanto para un uso primario, ¿no?, mediante los estándares que se han comentado aquí, como también facilitar el uso secundario precisamente por esta estandarización, ¿eh? Pero bueno, tardará. La tercera pregunta y última, porque ya estamos fuera de tiempo allá al fondo, me parece, ¿sí? Y recuerdo que existe la dirección esta genérica de mail para poder enviar preguntas que contestaremos offline pues cuando podamos, ¿eh? Adelante. Bueno, mi pregunta al final se ha relacionado con esta última, entonces, bueno, es un último apunte a esta pregunta, es si en ese proceso de estandarización creéis que en un futuro próximo los modelos generativos, estos que ahora están tan de moda,
pueden ser un ayudante, es decir, que el profesional continúe con la narrativa, pero que se estandarice esa narrativa para que luego sea más fácil. Y pongo el ejemplo que todos conocemos ahora del ChatGPT, es decir, que tú puedas escribir y eso te lo escriba de otra manera que sea un poquito más estándar y pueda ayudar a ese proceso de normalización. ¿Qué creéis? A mí sí me gustaría... Sí, está activo. Está activo. Ay, perdón. Eso es interesante, pero con un factor que no hemos comentado y yo sí quiero abrir el melón, y es la calidad de los datos, incluso. Es decir, hombre, que la narrativa cambie lo que el médico quiera decir, eso es la confiabilidad, que si hace falta confiabilidad extrema en la anonimización, hay más extrema en esos cambios que un médico piensa que hay responsabilidades legales, incluso en lo que un médico está escribiendo en una historia clínica, que tiene consecuencias asistenciales y de seguridad en el paciente. Es decir, que el médico es responsable de lo que él dice y escribe, no de lo que una máquina dice por él. Es decir, entonces eso es, no digo que no haya, pero lo que haya capacidades de chequeo, de consistencia en lo que se ha dicho, o que detecte faltas, es decir, en la narrativa, en el razonamiento, pues mira, que haya cosas de ese tipo que ayuden al médico a completar ese texto, sí lo veo interesante, porque el tema de la calidad de los datos clínicos es un tema que hay que tratar, y que en esa evolución de las historias clínicas electrónicas también tienen que dar respuesta en tecnologías como la que tú dices. Sí, esto lo vemos incluso, fíjate, lo he apuntado un poco antes, en la codificación. Cuando a un médico lo pones delante de un sistema tabulado para codificar, pues muy probablemente te dirá, es que no hay ningún código que se ajuste a lo que yo quiero, lo que yo pienso, ¿no? Y los relatadores, los codificadores, pues tienen unas guías de anotación, ¿no? Y que tienen una lógica determinada, que quizá no sigue al 100% la lógica que utiliza el profesional, ¿no? Pues imagínate lo que se plantea. O sea que realmente es mucho más complejo. Yo creo que es muy interesante, seguro que hay muchísimas más preguntas, pero estamos ya sobrepasados de tiempo. Si os parece, cerramos aquí esta mesa. Seguimos con el esquema horario. Yo creo que el lunch que se hará aquí fuera, pues hay tiempo suficiente para hacerlo tal como está previsto. Y volvemos a vernos a las 14:30, sí, a las 2:30. A las 2:30. Muchas gracias a todos. Porque